El operario no llamó a su supervisor porque la pared se hubiera agrietado. Lo hizo porque el sonido detrás del yeso no era el correcto. A las 9:47 de la mañana del 26 de mayo de 2026, en el corredor noreste del Palacio Apostólico, su mano se movió sobre una sección de muro que no coincidía con la piedra circundante. Al golpear una vez, el pasillo devolvió un eco hueco. La remodelación había sido aprobada 6 meses antes como una inspección rutinaria por daños de agua en una de las secciones más antiguas y silenciosas del palacio. No había cámaras fuera ni anuncios preparados. Solo andamios, lonas, polvo de perforación y trabajadores en un pasillo que conectaba salas de estado con oficinas cerradas por mantenimiento. En 40 minutos, la perforación se detuvo. El supervisor llamó al jefe de infraestructura, a la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano, y un ingeniero estructural entró al corredor 2 horas después de aquel golpe. El yeso fue retirado y una puerta de hierro apareció detrás de la pared falsa, sellada desde el exterior. La puerta se abrió la tarde del segundo día. Detrás había una habitación pequeña, sin ventanas ni electricidad, con un aire frío y estancado que hizo dudar a los hombres en el umbral. 12 zajas de madera se alineaban contra 3 paredes, cada una con cierres metálicos oxidados, caligrafía manuscrita en italiano y fechas de 1947 a 1978, junto a un tenue sello circular de la Secretaría de Estado. El ingeniero fotografió todo antes de que nadie tocara una caja. Su superior llamó al cardenal Pietro Parolin y Parolin llamó al Papa. Robert Francis Prevost recibió la llamada a las 3:22 de la tarde, 3 pisos arriba, mientras revisaba correspondencia para un sínodo. Escuchó sin interrumpir, dejó su pluma y ordenó cancelar las citas de la tarde. El trabajador llevaba 20 años restaurando edificios en Roma y conocía la diferencia entre el yeso antiguo y el oculto. La textura oriental era demasiado lisa, demasiado reciente bajo la suciedad, como si alguien hubiera reparado una herida esperando que el tiempo ocultara la cicatriz. Durante siglos, los pasos habían cruzado ese ala sin notar nada. Lo que comenzó como mantenimiento era ahora una escena de evidencia en la propia casa del Papa. El corredor fue desalojado y 2 oficiales de la gendarmería custodiaron los extremos. Cuando el Papa Leo llegó, la tensión era evidente. El ingeniero estaba cerca de la puerta con sus notas. Parolin permanecía con las manos entrelazadas a la espalda, y el arzobispo Georg Genswein miraba la puerta de hierro como si intentara recordar si había visto su sombra antes. Leo entró a la habitación oculta sin ceremonias. Observó las 12 cajas, los cierres oxidados y los sellos de la Secretaría de Estado, esa impronta burocrática que transformaba madera, vieja en evidencia institucional. Se agachó ante la caja más cercana, pasó un dedo sobre la etiqueta de 1953 y estudió la marca. Al preguntar si alguien las había abierto, Parolin respondió que no, que habían esperado. Leo comprendió que el espacio no había sido olvidado por accidente. Fue cerrado con intención, preservado detrás de una pared falsa por personas que esperaban que el propio palacio protegiera su decisión. Ordenó trasladarlas al archivo apostólico esa misma noche bajo escolta, sin inventario hasta que él estuviera presente. Parolin hizo una pausa, notada por todos, y sugirió con cautela establecer primero ante qué se encontraban. Leo no permitió que la orden fuera un debate. Lo establecerían juntos, en el archivo y bajo el protocolo adecuado. No hubo más argumentos. La mañana del 27 de mayo comenzó la apertura de la primera caja en la sala de lectura restringida. Leo estaba en la mesa larga bajo luz controlada, con Parolin al lado y 2 miembros de la oficina legal interna enfrente. El padre Aurelio Ceni, archivista jefe y meticuloso erudito benedictino, retiró el primer documento. Una carta del 14 de marzo de 1953 dirigida a un cardenal de la posguerra. Leo leyó las páginas y se las entregó a Parolin. La expresión del cardenal no cambió, pero su respiración sí. La carta describía una transferencia financiera desde un ministerio de una nación de Europa Occidental hacia cuentas de una institución vinculada al Vaticano. El lenguaje caritativo se caía en los párrafos finales.
A cambio, se esperaba que el Vaticano proporcionara influencia y posicionamiento político en elecciones específicas durante la Guerra Fría. Hacia el final de la mañana, se revisaron 23 documentos con transferencias, mensajes codificados y memorandos. Una nota manuscrita pertenecía a una figura que ocupó uno de los cargos más altos de la Iglesia. Leo permaneció 6 horas en la mesa, exigiendo verificar cada dato en silencio. El primer choque con el pasado sistémico estaba consumado, abriendo una grieta profunda entre la reputación oficial y el registro real, dejando la gran interrogante de hasta dónde llegaba aquella red oculta antes de que las estructuras del palacio comenzaran a reaccionar. Los documentos no eran simplemente comprometedores. A medida que las primeras 4 cajas eran abiertas en la sala restringida del archivo apostólico, los papeles comenzaron a revelar una estructura. Transferencias, mensajes codificados, contactos no oficiales y memorandos internos aparecían en secuencia, demostrando un sistema que había operado con estricta disciplina. Los nombres volvían el ambiente más denso. No se trataba de figuras marginales actuando en las sombras sin autorización. Eran los hombres más veteranos dentro de la Iglesia. Oficiales con despachos, sellos, firmas y acceso a canales que la diplomacia ordinaria del Vaticano jamás tocaba. La correspondencia mostraba una coordinación directa con gobiernos extranjeros y contactos de inteligencia a través de rutas traseras diseñadas para evadir cualquier visibilidad formal. El tono de los textos perturbaba al Papa Leo tanto como el contenido. No había pánico en las cartas, ni lenguaje nervioso de hombres conscientes de estar traicionando a la institución. La redacción era calmada, precisa, puramente administrativa y convencida de su propia necesidad. Habían decidido de manera unánime que los principios públicos de la Iglesia y sus métodos privados no tenían por qué coincidir. El padre Aurelio Ceni manejaba cada página con control profesional, pero por 2 veces se detuvo. El archivista observaba nombres sobre los que él mismo había escrito en publicaciones académicas, nombres vinculados a fundaciones, monumentos, historias oficiales e ideas teológicas que todavía se enseñaban en todo el mundo. La distancia entre la reputación y el registro se abría directamente frente a él. Al mediodía, las cajas abiertas ya no parecían simple papeleo guardado, eran la memoria preservada de una maquinaria institucional. Alguien había documentado pagos y decisiones con la certeza de que el registro nunca podría ser público, pero con el temor de que debía existir en alguna parte. La colección entera susurraba lo que ningún comunicado oficial admitiría jamás. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Creían que era necesario para contener el comunismo, para proteger la posición de la Iglesia, para influir en las elecciones. Leo dejó que esa justificación flotara en la habitación en silencio. El panorama de la tarde del 27 de mayo era claro y alarmante. Las 12 cajas no eran archivos aleatorios escondidos durante una crisis, sino un archivo deliberado, reunido, ordenado y sellado donde solo el edificio podía protegerlo. Quien las ocultó no quería que fueran destruidas. Ceni lo expresó en voz alta al señalar que quien selló los documentos deseaba que sobrevivieran, y que allí radicaba la distinción. Cuando Leo le preguntó si creía que alguien pensó que la verdad debía existir en alguna parte, el archivista asintió, añadiendo que tal vez no podía ser dicha en ese momento. La respuesta de Leo llegó sin fuerza, pero con absoluta determinación al afirmar que entonces ellos la dirían. La destrucción habría sido sencilla con fuego, agua o trituradoras. En su lugar, alguien dejó las pruebas cerca del poder para protegerlas y lejos de la memoria para negarlas. Parolín observaba al pontífice midiendo el daño. Si los documentos eran legítimos, reabrirían capítulos enteros de la historia de mediados de siglo. Si se enterraban de nuevo, la pared falsa habría ganado. Al negarse a destruirlos, el pasado se convertía en una responsabilidad directa para el presente. Leo regresó a los apartamentos papales a las 9 de la noche. La comida dejada por su secretario permaneció intacta mientras leía el inventario preliminar. Los documentos abarcaban más de 3 décadas, tocaban al menos 6 países y nombraban a figuras reconocibles de la historia política de Europa.
A las 11:14 de la noche, el teléfono privado sonó. Era el cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia, un asesor de confianza. Su voz era medida, pero el motivo no era rutinario. Zuppi afirmó haber oído del asunto. Ante la pregunta de Leo sobre quién se lo había dicho, Zuppi respondió que eso no importaba, sino el hecho de que no era el único que lo sabía. La advertencia se asentó con pesadez. Zuppi no decoró la realidad al advertirle que había personas muy asustadas y que no todos esperarían a ver qué decidía hacer el Papa. El uso de su nombre de bautismo, Robert, hizo la frase menos oficial y más peligrosa. No era una amenaza, era información. Al colgar, el apartamento regresó al silencio. Abajo, las cajas seguían bajo llave, pero el miedo ya había escapado de la habitación. La mañana del 28 de mayo, el Papa Leo llegó al archivo apostólico a las 6 en punto, antes que nadie. Sentado a solas en la sala de lectura con un café, estudiaba un informe interno de 1961 extraído de la séptima caja, clasificado con el nivel más alto de secreto. El documento detallaba que, durante al menos 15 años, un grupo selecto dentro de la Secretaría de Estado había operado al margen de los canales institucionales legítimos y sin la autorización del pontífice de la época. Sus miembros habían tomado decisiones financieras, políticas y diplomáticas convencidos de que protegían a la Iglesia de amenazas mayores, actuando con la fría lógica de quienes confunden su propio juicio con la autoridad formal. El informe no era una confesión, sino un registro minucioso de nombres, fechas y transacciones redactado por un miembro del propio grupo, para servir como defensa futuras, si el sistema oculto alguna vez era descubierto. Cuando el cardenal Pietro Parolin llegó a las 7:30, Leo colocó el texto frente a él. El secretario de Estado lo leyó 2 veces y admitió que era extraordinario, sugiriendo de inmediato que debía manejarse con un cuidado extremo. Leo asintió, pero frenó en seco a Parolin cuando éste comenzó a invocar los protocolos tradicionales. El Papa cortó la mención advirtiendo que conocía bien los protocolos y sabía perfectamente que servían para retrasar, oscurecer y enterrar la verdad. Parolin sostuvo la mirada. No era un hombre corrupto, sino un diplomático moldeado por décadas de paciencia institucional, habituado a creer que la gestión del silencio es tan vital como la verdad misma. Esa misma paciencia clerical era la que había permitido la existencia del muro falso. Leo fue tajante. Leerían cada documento de cada caja y luego determinarían qué le debía la Iglesia a la historia. El resto del día transcurrió con una presión asfixiante, mientras los asesores clasificaban el material. El punto de fractura legal surgió por la tarde con un hallazgo de la asesora jurídica Marta Ferretti. Al confrontar 2 registros de 1971, descubrió que los números, las fechas y las rutas de transferencia coincidían con precisión milimétrica, pero las explicaciones eran opuestas. En las cajas ocultas, el dinero procedía de un canal político clandestino. En el archivo público del Vaticano, la misma suma figuraba como una donación para un programa benéfico legítimo. Era una falsificación deliberada de documentos oficiales expuestos a la confianza del mundo. La confirmación de que el archivo secreto conectaba con la contabilidad oficial desató el pánico institucional. Cuando Ferretti advirtió sobre las implicaciones si esto se sabía, Leo la corrigió de inmediato señalando que la palabra correcta era «cuando no sí». El sistema reaccionó esa misma tarde. 3 cardenales de alto rango, vinculados al pasado de la Secretaría de Estado, exigieron audiencias privadas. Leo las programó para el 30 de mayo, otorgándose 24 horas para medir el alcance de la red antes de encarar la resistencia. El quiebre definitivo ocurrió la madrugada del 29 de mayo. El archivista jefe llegó antes del amanecer y descubrió que alguien había accedido al sistema de archivos a las 2:17 de la mañana con credenciales autorizadas, permaneciendo 27 minutos dentro del recinto protegido. Las comprobaciones informáticas revelaron que la tarjeta digital pertenecía al arzobispo Georg Genswein. Leo acudió de inmediato y ordenó a la gendarmería realizar un rastreo confidencial de las comunicaciones de Genswein bajo autoridad papal directa. El informe llegó a la 1 de la tarde.
Tras abandonar la sala restringida, el arzobispo había realizado 3 llamadas críticas a números privados en Roma, Múnich y a un antiguo alto cargo de la curia de los años 90. El mecanismo de defensa institucional se había activado para utilizar los secretos como moneda de cambio y contrapeso político. La filtración era un hecho. A las 9:45 de la mañana, un periodista italiano ya interpelaba a la oficina de prensa sobre los hallazgos en el Palacio Apostólico. Ante la perspectiva de un cerco mediático y la presión interna de las facciones temerosas, Leo tomó la decisión más radical y contundente, ordenando convocar un boletín de prensa oficial para esa misma semana. El Vaticano no esperaría ser perseguido por la historia, caminaría directamente hacia ella. A las 4 de la tarde del 29 de mayo, la confrontación final se trasladó al estudio privado del Papa. Leo convocó a una reunión a puerta cerrada al cardenal Parolin, al cardenal Zuppi, al padre Schenny y al arzobispo Georg Genswein. El encuentro se prolongó durante 2 horas y 40 minutos de alta intensidad psicológica. Tras los muros del despacho, las máscaras y los formalismos burocráticos del sistema, se desmoronaron bajo el peso del registro documental. Al salir, los rostros reflejaban el quiebre irreversible del orden establecido. Zuppi emergió grave y resuelto, Parolin, con el semblante de quien asume que sus argumentos diplomáticos de contención han sido desmantelados, Schenny, aferrando el inventario preliminar en absoluto silencio, y Genswein dirigiéndose a sus aposentos sin pronunciar una sola palabra. Leo dictó órdenes inmediatas en la antecámara. El catálogo formal de cada documento debía completarse en 30 días bajo nuevas credenciales de seguridad supervisadas por él mismo. No habría más espacio para la gestión del secreto. En la soledad de su estudio, mientras la luz tardía de Roma teñía de oro la piedra del Vaticano, el Papa al día desdobló el papel donde había asentado el núcleo de su postura antes de la reunión. 3 líneas escritas con su puño y letra fijaron el desenlace de la crisis. La verdad no teme a la luz, solo temen aquellos que han utilizado la oscuridad para su beneficio, y la Iglesia no tendría miedo. El 30 de mayo, Leo recibió a los 3 cardenales de la vieja guardia que pretendían negociar los términos y el marco de la divulgación. Frente a sus peticiones de limitar y matizar la información para proteger la fachada institucional, el pontífice permaneció inamovible. La dinámica del encubrimiento sistémico quedó rota. La primera consecuencia visible de este cambio político ocurrió el 3 de junio con la renuncia oficial del arzobispo Genswein a su cargo de asesor, aceptada sin ceremonias, justificaciones dramáticas ni discursos públicos. La investigación sobre el acceso nocturno quedó resguardada en un expediente sellado, destinada a integrarse también a la posteridad del archivo. El acto definitivo que transformó la crisis en historia se consumó a finales de junio, cuando el primer sumario de los hallazgos fue remitido a la Comisión Histórica. Leo emitió una declaración pública de 3 párrafos que desmanteló de forma definitiva el antiguo instinto de confundir el silencio con la protección de la fe. El manifiesto papal, desprovisto de adornos retóricos, no solo reconoció ante el mundo la existencia de las 12 cajas y el entramado financiero de la Guerra Fría, sino que obligó a varios gobiernos extranjeros a confrontar los documentos que llevaban sus nombres. Al hacer suyas las palabras que redactó tras la caída del muro falso, el Papa proclamó que la Iglesia misma había sellado aquella habitación y que ahora la abriría en presencia del mundo, asumiendo toda la dificultad, la vergüenza y la claridad que el acto requería. La publicación de los textos devolvió la verdad a la experiencia humana, desnudando la lógica de los antiguos jerarcas que creyeron que el poder justificaba el secreto. En el archivo apostólico, el catálogo avanzaba folio por folio, y una vez iniciado, ya nada en Roma podía detenerlo. Las ondas expansivas de la decisión papal se extendieron mucho más allá de las fronteras de la Ciudad del Vaticano, alterando de forma permanente la relación de la institución con su propio pasado. La resonancia de los documentos expuestos obligó a la Comisión Histórica de la Santa Sede a procesar un caudal de información que tocaba las raíces mismas del gobierno eclesiástico de mediados del siglo XX,
La publicación del sumario a finales de junio dejó al descubierto una red que cruzaba fronteras y décadas, provocando reacciones diversas en la arena internacional. Mientras uno de los gobiernos implicados respondió con presteza a los hallazgos que llevaban su nombre oficial, otras naciones optaron por un calculado silencio administrativo. Sin embargo, el muro del hermetismo ya se había quebrado. Periodistas, historiadores y antiguos diplomáticos comenzaron a reconstruir los detalles de una crónica que el aparato vaticano ya no pretendía contener ni maquillar mediante la vieja retórica de la gestión institucional. A nivel local, la realidad cotidiana dentro del Palacio Apostólico sufrió una transformación profunda y silenciosa. El proyecto de remodelación en el corredor noreste, que había sido suspendido indefinidamente tras el descubrimiento del 26 de mayo, permaneció bajo un estricto régimen de acceso restringido para los trabajadores y los técnicos que originalmente transitaban por aquel ala desierta entre andamios y lonas protectoras. El espacio dejó de ser un simple pasadizo de mantenimiento cerrado por humedad para convertirse en el epicentro de un cambio histórico invisible. Los guardias de la gendarmería mantuvieron su vigilancia en los extremos del pasillo, pero la tensión inicial dio paso a una calma metódica. El operario que con su sensibilidad y 20 años de experiencia en la restauración de edificios romanos había detectado la anomalía en el yeso. Regresó a sus labores sabiendo que su intuición técnica había desencadenado la apertura de una memoria que llevaba 3 décadas sepultada. En el subsuelo del palacio, el trabajo adquirió un ritmo regular y solemne. En la sala de lectura restringida del Archivo Apostólico, el padre Aurelio Ceni continuó al frente del proceso de catalogación detallada. Sus manos, habituadas a la fragilidad del papel histórico, se encargaron de escribir, fechar y clasificar cronológicamente cada carta, mensaje codificado y memorando interno recuperado de las 12 cajas de madera. El rigor del erudito benedictino garantizó que cada transacción financiera y cada directiva, firmada por los antiguos jerarcas, quedaran registradas de manera inalterable. La investigación en torno a la intrusión nocturna en el archivo se cerró formalmente sin estridencias, y las conclusiones del caso fueron depositadas en un legajo sellado que pasó a formar parte del mismo patrimonio documental, transformando el intento de control en una prueba más del comportamiento del sistema. La vida en los apartamentos papales recuperó su sobriedad habitual. El Papa Leo mantuvo su rutina de trabajo orientada hacia las tareas del sínodo, desprovista del peso de la incertidumbre. La decisión de confrontar el registro histórico en lugar de proteger la fachada institucional se asentó como un hecho definitivo e irreversible. Al final, la caída de la pared falsa no solo sacó a la luz la existencia de 31 años de correspondencia clandestina y registros oficiales falsificados, sino que disolvió la justificación de aquellos hombres que creyeron que la protección de la estructura justificaba el uso de la oscuridad.